Yo estoy encantado, de verdad, pero encantado porque tengo a una persona que va a compartir este podcast, que es un auténtico sabio de la vida, sólido, compagina todas las teorías, todos los estudios con la auténtica realidad. Y lo puedo decir porque conozco a muchísimas personas que son pacientes y amigos y amigas de él y así lo han constatado. Y yo lo he comprobado. Es psicólogo clínico, terapeuta de pareja, pensador, escritor, un auténtico sabio de la vida, os lo puedo asegurar. Antoni Bolinches, profesor, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y te agradezco una presentación de esta naturaleza. Se nota que somos amigos. Yo tengo el honor de ser tu amigo, pero sobre todo soy tu alumno y tu admirador. Esto tenlo muy claro, ¿eh? Y cada vez me congratulo más, Antonio, de que coincidimos en las conclusiones, lo cual quiere decir que francamente voy por el camino adecuado. Y así lo constato, buscando este equilibrio tan difícil que es la vida, ¿no? Sí, seguramente porque tenemos vidas paralelas. También es cierto. Tenemos También es una cierto. larga trayectoria profesional. Sí, sí. De hecho, todos mis libros no son más que sistematización de la práctica clínica. Exacto. Excepto el primero, porque el primero lo escribí a los 40 años, llevaba 10 años de experiencia profesional y allí lo que hice es recopilar todo lo que yo había aprendido en la universidad, más los 10 primeros años como terapeuta. Hice mi propuesta de cambio psicológico, un camino para la superación personal. El título de este libro, que se ha vendido muchísimo, el doctor Antoni Bolinches ha vendido más de 50.000 libros y más de muchos más. Digo 50.000 como podría decir 100.000. Sí. El título es El cambio psicológico, un camino para la superación personal. Sí, bueno, fíjate que se sigue publicando todavía, por suerte. Exacto. O sea, es que todos mis libros. Es vigente. Me decía mi editor, tú no tienes ningún bestseller, pero todos son long sellers. Ya, efectivamente. Todos se siguen vendiendo. Tú sabes, Antonio, perfectamente que lo de que sea un bestseller o no depende de muchos factores y de muchas circunstancias. Cierto. Por ejemplo, un representante con mucha influencia en los medios de comunicación, una estrategia determinada, ¿verdad? Un buen título. Y un buen contenido. Bueno, el contenido tú lo aportas y el título también. Gracias. Es así. Lo otro ya... Pero esto pasa en el mundo de la canción, en el mundo del teatro, en el mundo comercial, ¿verdad? Que depende de la campaña que se haga de marketing, de la repercusión, porque vemos en muchos casos, por ejemplo, entidades bancarias hoy en día, o por ejemplo, no sé, eres cliente de Movistar, de Telefónica, que se venden de maravilla, páginas enteras, televisión constantemente, y luego no hay una respuesta adecuada de calidad. Es más, no contestan al teléfono, ¿verdad? No es oro todo lo que reluce. No, pero una buena campaña lo supera todo. Pues sí, en estos momentos de la cultura de la frivolidad y de la importancia de la mass media, está claro que uno es lo que se publicita que eres. El otro tema es mantenerlo. Fíjate, una anécdota de cuando salió este libro, digo, pues hace de esto 35 años, coincidí en una cena de presentación con un importante publicista. Y como yo era el primer psicólogo español que publicaba en aquel momento en Kairos, después he publicado en Random House, y esta es la edición de Random House, pero ahora el libro está en Planeta y se sigue publicando. Pero en aquel momento me propuso lo que acabas de decir tú. Fíjate, ya que hemos de hablar de la superación personal, ¿hasta qué punto depende nuestra trayectoria de nuestra superación y capacidad o de las decisiones al servicio de una determinada política de comunicación? Para no dar más datos,
el publicista me dijo, oye, comunicas bien, este libro es interesante, dice, ¿te interesaría una campaña de promoción tuya como autor y del libro? Digo, hombre, pues encantado, pues te pasaré un presupuesto. Me pasó un presupuesto, no tuve que estudiarme el presupuesto por una razón, porque no tenía el 1.000.000 de pesetas que me pedían. Caramba. Pero ese 1.000.000 me entrevistaban, entonces solo existía TV1 y TV2, sí. Me entrevistaban en el programa Estrella de Televisión Española y hacían un lanzamiento brutal del libro. Decidí que no, porque no tenía el dinero. Mi pregunta es, si hubiera tenido el dinero, ¿hubiera dicho que sí? No lo sé, ya nunca lo sabré. No, sí. Porque yo soy más partidario de no crear, digamos, artificios, de no crear fuegos artificiales. Yo soy más partidario pero no lo son, de convencer. Lo que haces tú no lo es, ni lo ha sido cierto, nunca. No. Pero eso lo sé ahora. Aquel fue mi primer libro. Claro, no. Pero todos vemos y constatamos personajes en campañas electorales deportivas de clubs o en campañas electorales políticas que gana el que se vende mejor, el que comunica mejor, cierto, el más conocido. Que esto entiendo yo que en parte no es justo. ¿Por qué? Porque la mayoría de medios viven de las subvenciones. Y las subvenciones las dan los que están en el poder. Exactamente, es así. Por lo tanto, tienen una gran ventaja. Claro, nosotros conocemos a un candidato a la alcaldía de Barcelona. Tenemos un ejemplo muy cerca, ¿verdad? Buena persona, buen candidato. Un equipo maravilloso. Honesto. Pero de verdad, un equipo de profesionales, abogados, empresarios, jueces, de una trayectoria impecable, que no querían ideologías ni derechas ni izquierdas, sino gestión, resultados, y que ellos lo han demostrado, que es lo que se tiene que hacer, porque no se puede gestionar bien lo que no se sabe gestionar, ¿verdad? Hay que conocerlo y haberlo demostrado. Y esto requiere aprendizaje y tiempo. Sí. Y es imposible, ¿verdad?, que las personas que dirigen en este momento, la trayectoria que ves es que no lo han demostrado. Entonces, incluso... Fíjate, en la pandemia, que todos no sabíamos si saldríamos o no, se hablaba de un consejo de sabios médicos. Exacto. Que no existía, además, no existe. Que es el colmo de los colmos, ¿no? O sea... Pero fíjate cómo se ha superado todo. Sí, también, porque yo creo que las personas, cuando nos vemos desamparados, empezamos a ampararnos en nosotros mismos, que esta es la propuesta del cambio psicológico. Anécdota... Durante la pandemia, mi libro más vendido, de los 10 que están en el mercado, fue El secreto de la autoestima. Es fabuloso. Vale, sin que se hiciera ninguna publicidad, durante la pandemia tuvo 6 reediciones. Sí, claro. Y la editorial nos preguntábamos, oye, ¿cómo es posible que este libro, que no hemos hecho ninguna publicidad durante la pandemia, sin ningún trato especial, se ha disparado en las ventas? Y la conclusión que llegamos los editores y yo mismo es que precisamente porque la ciencia defraudó durante un tiempo, los políticos defraudaron durante todo el tiempo, las personas empezaron a mirar qué podían hacer por ellas mismas. Y entonces un libro que se llamaba El secreto de la autoestima, una nueva teoría de la seguridad personal, generó un boca a boca, porque las personas, precisamente por no recibir nada de fuera, empezaron a buscar dentro. Y yo creo que eso es un mensaje que tenemos que interiorizar. O sea, los poderes públicos deben facilitar determinadas condiciones, pero no nos pueden arreglar la vida. O sea, los que nos podemos arreglar la vida somos nosotros. Cierto que debemos pedirles una exigencia ética, una eficacia en la gestión, pero sobre todo
tener presente, como digo en uno de mis aforismos, que criticar a los otros no nos mejora a nosotros. No, al contrario, es un mal ejemplo. Yo no puedo dejar pasar esta ocasión memorable, Antoni, sin preguntarte algo que en esta sociedad que muchos expertos definen como sociedad enferma, decadente, que hay un porcentaje de niños que se quieren suicidar, que esto nunca había pasado, que hay violaciones en bandas masivas, que hay mucha problemática de anorexia, bulimia, depresión, ansiedad generalizada, mucha frustración general, ¿verdad? El índice de suicidio adulto se tapa mucho, como sabes, pero que existe. Entonces, francamente, a mí me gustaría, Antoni, que tú, como sabio de la vida que eres, que me lo has demostrado siempre, me dijeras cuáles pueden ser las causas de esta decadencia evidente que los que tenemos una edad como tú y yo hemos podido comprobar. Que cada vez valores, educación, respeto, cultura del esfuerzo, más decadente. Sí, yo creo que hay tres grandes causas que se relacionan y se refuerzan en negativo para crear la situación actual. Primero es una crisis del modelo de sociedad. Durante el siglo XX nosotros lo vivimos en toda intensidad. Había una confrontación de modelos, capitalismo versus comunismo. Los comunistas decían que el capitalismo era malo, los capitalistas decían que el comunismo era peor. Sintetizando, ya no existe el comunismo porque no tenía en cuenta la tendencia del ser humano egoísta, y el gran problema de que no exista el antagonismo es que el capitalismo se ha hipertrofiado. Y claro, el capitalismo extremo tampoco tiene en cuenta a los más necesitados. Pero, perdón, aquí te tengo que hacer una pregunta, porque yo de siempre he visto que esta definición no es objetiva ni justa, porque son dos capitalismos. Uno, sí, el de Estado. El del Estado. Sí, sí. Que son cuatro, sí, que lo tienen todo. Los jerarcas. Pero claro, se desincentiva la iniciativa privada. Total. Y total, a partir de ahí, eso total, no crea riqueza. Total. O sea que no es aquello capitalismo, no, es un capitalismo de Estado, sí, y otro tipo de capitalismo con el cual tampoco coincido. Exacto, y ahí el problema viene en la lectura psicológica. Al desactivarse la confrontación, hemos dado por bueno el capitalismo extremo, y eso, siendo relativamente bueno para la economía, no es bueno para el reparto del beneficio. Claro, claro. Y fíjate que se valora una empresa modélica por sus beneficios, no por la felicidad de sus empleados. Ahora empieza a haber cursos que nos empiezan a pedir una cultura de la felicidad. Pero claro, si por un lado esa idealidad de felicidad consumista que propone el capitalismo, que si consumes más serás más feliz, se ha mostrado ineficaz. Curiosamente, ¿sabes qué personas son más felices? No las que consumen más, sino las que consumen a partir de lo que ganan haciendo lo que les gusta. Y ahí tenemos la primera trampa. Si creemos que lo importante es ganar dinero, muchas personas se sacrifican excesivamente para ganar ese dinero y luego el gastarlo no les produce el placer suficiente del sacrificio que han tenido al obtenerlo. Por tanto, sociológicamente hay una desorientación porque no hemos creado un nuevo modelo. Mi propuesta es el capitalismo humanizado. Capitalismo, buen sistema de producción y un reparto desde la conciencia ética, y quedar contentos no solo de lo que ganamos, sino cómo lo compartimos. Cierto que el que da siempre cree que da demasiado y el que recibe siempre cree que recibe poco. Pero ahí se puede encontrar un equilibrio. Segundo factor, ese modelo consumista, narcisista, hedonista, ha hecho
que la cultura del esfuerzo desaparezca. Y eso es lo que ha generado lo que tú comentabas a nivel psicológico, la poca resistencia a la frustración. Entonces, claro, sí, imagínate un joven de nuestra generación, a los 14 años trabajaba y algunos teníamos incluso pluriempleo. Actualmente un 20% de jóvenes entre los 16 y los 26 años, un 20% son ni trabajan ni estudian, pero tienen necesidades que sus padres, con toda la buena intención, aunque no siempre una buena intención genera un buen resultado, les mantienen y les atienden, y quizá no han acertado a que interioricen una cierta cultura del esfuerzo. Y esos jóvenes tienen poca resistencia a la frustración y a la vez, evidentemente, tienen poca cultura del esfuerzo. Si yo no me esfuerzo para conseguir lo que quiero y me frustro por lo que no obtengo, automáticamente tengo angustia vital, tengo infelicidad, y ahí la tentación del suicidio aparece. Porque las personas no quieren suicidarse porque no quieren vivir, sino porque no quieren sufrir. No quieren sufrir. Y claro, mi frustración me genera un sufrimiento que yo quiero evitar. A partir de ahí aparecen los paraísos artificiales o el paraíso del más allá. Me voy de este mundo y quizá en el otro seré más feliz. Estamos en tiempos complicados. ¿No crees, Antoni, que ha habido, por otra parte, una dejación de funciones a nivel educativo, empezando por la familia, ¿verdad? Porque siempre ha hecho falta unos límites, un orden, un respeto, ¿verdad? Generar la cultura del esfuerzo, como tú dices muy bien. No los 14, antes a partir de los 10, 11 ayudábamos ya en la casa en lo que hiciera falta. Y actualmente ni con 20 años, ¿verdad? Tú puedes decir a muchos y a muchas que te ayuden porque digan de qué vas. Claro, ¿no? Es que el modelo educativo se apoya sobre dos vértices, la escuela y la familia. Exacto. La familia está fallando porque están dando, digamos, placeres, pero no están interiorizando normas. Y la escuela, con la cultura de permisividad y por la ley del péndulo, si recuerdas de nuestra infancia, nos pegaban con la palmeta y ahora yo he de atender a profesores y a profesoras, tanto de la escuela primaria como la secundaria, del maltrato, que han de tratar, los he de tratar porque se sienten impotentes de cómo imponer una cierta disciplina en el aula. Hay niños que están pegando a los profesores. Entonces, evidentemente, por eso estamos naufragando en una cultura que necesita reorientarse. Mayor esfuerzo, más límites. Educar es dar afecto y poner límites. Y ahora estamos dando afecto, pero en clave de cosas materiales, porque tampoco estamos dando un afecto de cuidado, de atención, de orientación. Por tanto, temas como los que tú propones en este tipo de conversaciones son necesarios y has de perseverar, Josep. Efectivamente, pero además el factor fundamental está en el ejemplo de la familia, de los padres. Y todos sabemos también la crisis de pareja que existe actualmente. O sea, y viene dado por esa falta, por esa regresión de valores del compromiso, ¿verdad? De cumplir la palabra, cosa que parece desfasada. Antes la palabra tenía un valor que ahora no lo tiene. Ahora, para cualquier cosa tenemos que ir a un abogado, ¿verdad? Que a ti te dirá y a mí me dirá ve, y luego iremos a una ruleta de juicio al cabo de no sé cuántos años, que vete a saber qué. O sea, claro, los conceptos, las reglas del juego no están claras y esto revierte en una crisis de sociedad global. Querido Antoni, en definitiva, nos hemos comido tiempo. Sí, como dijeron en su momento en el Apolo 5, Houston, tenemos un problema. Nosotros podríamos decir mundo,
tenemos un problema. Tenemos un problema y los que tenemos una edad, querido Antoni, pensamos... Bueno, podemos aportar la experiencia. Exacto. Y precisamente porque todos están mal, todo está mal, mandar un mensaje de esperanza. Exacto. Es que todo puede mejorar. Todo puede mejorar. Y eso intentamos, con ese granito de arena, de aportar a este gran sabio de la vida, en este podcast, el profesor Antoni Bolinches, que tiene la autoría de 100.000 libros como mínimo. El cambio psicológico es un camino para la superación personal. Hay tantos temas y tan prolongados para tocar con el doctor Bolinches que, bueno, perseveraremos, a pesar de que él es muy generoso con su agenda. No deja de ser que cada vez que le invito para un programa o para un podcast le estoy robando tiempo. Y esto los buenos amigos no deben de hacerlo. Muchas gracias, Antoni. Hasta el próximo día. Gracias a este crack de la comunicación que es Fran Sobrino, que posibilita este podcast.